a trabajar ahora, hermanos, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar ahora con el material un poco que les mandé. No sé si pudieron verlo. Sé que estaban de vacaciones en estos días. No sé si todos estaban con tantos días de vacaciones, pero obviamente que sí, bueno, a veces tomado un descanso, ¿cierto? Sus buenas empanadas, por supuesto, y haber celebrado el 18 ya, no sé si con asado alguno, pero bien, acá en Córdoba, Argentina, con Patricia y mi hijo menor, hicimos empanadas chilenas, así que el 18 fue con empanadas chilenas, así que fue como muy lindo. Y el 19 mi esposa estuvo de cumpleaños, así que seguimos la fiesta ahí. Ya, hermanos queridos, cada clase estamos siguiendo un patrón. Ese patrón está en el sílabo y hoy corresponde que hablemos un poco o que veamos lo que significa esto de la ética conyugal y la ética familiar. No sé si lograron ver el material previamente. Eh, ¿No? Bueno, voy a intentar hacer como cada parte como un resumen. Solamente debo decirles, abiertamente decirles que fue muy, eh, ¿cómo les digo? Estos dos estudios de lo conyugal y lo familiar me trajeron más respuestas que preguntas, más preguntas que respuestas, perdón, porque había cosas que donde difícilmente tratamos a nivel de iglesia algunos temas que eh, tienen que ver con estos dos tópicos que quiero que veamos hoy día. Sí, lo conyugal y también lo familiar. Voy a ver si puedo compartirles algo. eh, Creo que sí. Eh, ¿Y qué tiene que ver con esto de lo ético y lo ministerial? ¿Sí? Solamente acá hice un cuadro grande. Ustedes ven ahí la ética conyugal. La están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ok. Está la ética conyugal, entonces, que según el estudio que les mandé, allá ustedes van a encontrar que hay 5 puntos. De estos 5 puntos vamos a estar hablando durante esta parte de esta hora. La importancia del por qué el tema de la ética conyugal, la finalidad del matrimonio, que son dos, la dignidad del matrimonio, los deberes conyugales y también los atentados que hay contra la santidad del matrimonio. Esto como que es súper importante verlo, ¿sí? Y lo otro, que es la ética familiar, que va de la mano con lo anterior, pero no necesariamente. Uno va a poder decir, pero ¿por qué esto? Bueno, en realidad yo no soy casado o no tengo esposo o esposa, por lo tanto esto como que no es mi tema. Eh, Cuando uno le empieza a estudiar, por ejemplo, acá vemos los deberes de los hijos, de los padres y también el tema del aborto, no vamos a encontrar, hermanos queridos, que realmente cuando uno empieza a meterse en ese tema y cuando vean el material, se van a dar cuenta que hay mucha consejería entre medio de ese material. No es solamente un tema de ver como la ética como ética, sino que también hay como ciertos conceptos que ayudan a entender mejor lo que es la, ¿cómo se llama? La consejería en sí, en algunos temas que cuando nos metemos, por ejemplo, en algunas palabras en griego, que el texto lo dice, pues los que pudieron ver el material creo que vieron la riqueza que hay, y los que no, para que lo puedan ver lo antes posible, porque cada palabra griega que se menciona en el material tiene un significado bastante profundo y a veces un poco como que nos abre más el entendimiento de lo que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, esto de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, como que siempre hablamos de la disciplina en un concepto más de solamente como castigo, de qué sé yo, pero no como crear una disciplina de hábitos, que es como algo muy interesante que uno va aprendiendo en todo esto, ¿sí? Entonces, para comenzar, bueno, vamos a orar al Señor y de ahí arrancamos. Señor, gracias te doy por la presencia de mis hermanos. Gracias a Dios porque comenzamos ya una nueva clase, Señor. Oramos para que sea una bendición de parte tuya también para nosotros, Señor. Gracias por esto de tratar temas que son importantes, Señor, porque justamente hoy día en la sociedad
está viendo algunas cosas de esta, Señor, de una forma totalmente al revés de lo que tu palabra dice. Y Señor, cuando ya se es líder, cuando se está en una iglesia, como anciano, como pastor, encargado de algún ministerio, Señor, o simplemente como un hermano, Padre, que está y quiere ser obediente a tu palabra, necesitamos saber. Guíanos, te lo ruego. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que si era importante el tema de la ética conyugal, obviamente que sí, es muy importante. Hay un par de versículos allá muy relacionados. Se hace mucho la alusión, no solamente en el Nuevo Testamento, sobre Cristo y la iglesia, sino también en el Antiguo Testamento se habla mucho de Jehová e Israel, también en el sentido de que era Jehová, habla en Jeremías 2 habla de que Él se había acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿cierto? Entonces, esta figura ya como que existía previamente, el hecho de Jehová e Israel, y luego el Nuevo Testamento nos habla en Efesios capítulo 5 justamente todo lo relacionado con Cristo Jesús y la iglesia. Entonces nos vemos que lo importante o lo que se nos da a entender en esto de la vida conyugal es justamente que hay parámetros bíblicos previos, es decir, Antiguo Testamento y luego se habla en el Nuevo Testamento exactamente pues, del mismo tema. En el Antiguo Testamento habla mucho de la fidelidad, pero también habla más de la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Y en el caso del Señor, en el caso del Nuevo Testamento, es la iglesia, ¿cierto? Que eh, se habla como tomando en referencia o el matrimonio como referente de lo que significa la relación entre Cristo y su iglesia. Tres puntos importantes ahí en cuanto a los tres factores. La duración, es un estado divino para toda la vida. La intimidad, se espera que la gente que se casa conviva, cohabite. Casado, obviamente, estamos hablando de esto, compartir penas y alegría y también llevar el yugo en común, ¿sí? Algunos toman esta palabra cónyuge, como también hablan de la palabra yugo, como que habría una cierta relación entre yugo y también la palabra cónyuge, ¿sí? Entonces la idea es que sea como todo en común. ¿Hay una influencia del uno del otro, del uno para con el otro? Claro que sí, porque en el fondo las personas se va refinando lo espiritual, ¿cierto? A través de distintas cosas, especialmente pruebas, diferencia de criterio, gustos, ¿cierto? Que hay dentro de los esposos. Entonces, cuando uno analiza los factores fundamentales, hay otro más, por supuesto, solamente que en el material que le he enviado hablamos de cuánto debe durar un matrimonio, cuál debe ser parte de su intimidad digamos, el alcance y también la influencia que tiene que haber, obviamente, gente cristiana. Estamos hablando de un matrimonio, obviamente, cristiano. En cuanto a la finalidad del matrimonio, eh, era importante entender que, por lo menos en este escrito, había dos puntos que eran importantes que se pudiera ver. Uno era manifestar la imagen de Dios en el hombre, ¿cierto? Es decir, cómo ahora Dios iba a permitirse algo a través del hombre. Y esto uno lo ve en Génesis 1:27 cuando se ven dos cosas muy interesantes allí, porque dice que a imagen de Dios lo creó y se coloca ahí después varón y hembra lo creó. Entonces esas dos facetas son esas, la imagen, creados a imagen de Dios, ¿cierto? Y luego que apareció, o no apareció, sino que Dios creó al varón y a la hembra, y a la mujer, ¿sí? Entonces, esto ya queda claro que el hombre no viene por sí solo, no nace por sí solo, sino que ya viene con esta imagen de Dios. Entendemos caída, ¿cierto? Una imagen ya caída, ya pecadora, ¿cierto? A la que originalmente fue. Ahora, dentro del texto que le mandé hay una palabra interesante que los judíos llamaban al matrimonio kiddushim, y eso significa santidades. Y esa palabra que ellos usaban era porque el varón y la mujer eh, era que se ayudasen mutuamente para preservar justamente la imagen de Dios que estaba impresa en ellos, ¿sí?
Por eso ellos hablaban del matrimonio como algo muy importante, era para preservar justamente la imagen santa de Dios en sus propias personas. Entonces, acá es donde ya nos adentramos en cosas muy interesantes. Siempre se habla que el hombre es la cabeza y tiene que ver con temas de tomar decisiones, que no es tan sentimental como la mujer, ¿cierto? Y la mujer se habla que es más corazón y también tiene mucho de intuición, ¿sí? Bueno, no está la hermana María del Rosario acá, así que quizá ella nos podría haber dado un poco también de su punto de vista, pero como que lo que se habla. Ahora, yo tengo una pregunta por ustedes, por eso les dije que a mí me trajo me trajo muchas preguntas este estudio. Les quiero preguntar algo. En cuanto a lo ético y lo moral, para ustedes, ¿quién es más ético o más moral? ¿El hombre o la mujer? Hablamos en general, ¿cierto? Obviamente que hay cosas que... Pero en general. Bueno, a ver, Álvaro, ¿qué tal? Eh, Pucha, al menos como en mi experiencia, no sé si como haya uno más que el otro. Entonces, no sabría cómo responderlo, la verdad. Yo diría que están ahí, en ambos casos. Está motivado por si acaso, Pastor. Como que no habría mucha diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Bien. A ver, Esteban, ¿qué piensas tú? que, que me pillo. Y mi hija está opinando, dice que los hombres no son tan éticos, Que el hombre aquí. que la mujer es más ética y moral. Ajá. Bien. A ver, ¿qué piensa el resto? Hermano, a ver, está, bueno, el hermano Roberto que está ahí, bienvenido, hermano Roberto. Richard, hermano Richard también, Hernán. Para usted en general, quién es la persona como que aparece con más ética? Incluso en la escritura uno puede, los que ya, yo espero que ustedes ya han leído la Biblia toda, totalmente, de pe a pa, entonces se van a dar cuenta de que hay casos en cuanto a ética y a moral entre hombres y mujeres. Entonces, por eso hago la pregunta a ustedes, ¿qué les parece, hermano Richard? A ver. Bueno, buenas noches. Hola, hermano. Bueno, yo creo que los dos tienen la misma responsabilidad porque fueron los ambos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ambos son responsables en lo que es moral o también lo que es ético. Porque posiblemente si yo digo que el hombre tiene más moral que la mujer, estaría haciendo una diferencia ya, y ya no sería ético para Ahora, mí. ahora, hablamos bien. Una cosa es responsabilidad, creo que todos entendemos que somos responsables, pero en cuanto a la actitud, ese es el punto. El punto es cuando hay un matrimonio. Cuando hay un matrimonio y hay una toma de decisiones de repente que raya lo ético y lo moral. En la experiencia de ustedes, lo que han visto, ¿a quién consideran que es un poco más, no digo que sea mucho más, pero un poco más moral y ético que el otro? Bueno, en ese caso sería el hombre, porque el hombre tiene, como alguien dijo, tiene la última palabra o tiene que tomar las decisiones porque es la cabeza de la mujer. Bien. O sea, sería para bien o para mal en la toma de Sí, decisiones. sí. Bien. Ahora, ¿por qué les pregunto esto, hermano? Porque de repente uno ve, al ver la escritura, uno dice, por ejemplo, entre Abraham y su esposa, ¿quién fue más ético? Viendo la historia, nada más. Hablando de la toma de decisiones que habla mi hermano Richard. La mujer, Ahora hablemos así, al revés. ¿Quién fue el menos ético? Si yo tomo la vida de Abraham y Sara,
si tomó la vida de Isaac y su esposa? ¿Quién fue el menos ético? Bueno, en Según la el caso, escritura. bueno, según la escritura, en el caso de Abraham fue Sara más ética, porque Abraham, por ejemplo, mintió. En el caso, el ejemplo cuando mintió y dijo que se hiciera pasar como la hermana, por ejemplo. ¿Ya? Y Bien. Ok. Ustedes cuando hacen el análisis de la escritura se van a encontrar con ciertas cosas que son básicas, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a responder. Uno ve, por ejemplo, que quien toma la decisión de mentir es el hombre. Lo que hace la mujer es someterse a esa decisión, ¿cierto? Uno puede decir, ¿podría haberse resistido? Sí, pero no lo es. No solamente Abraham miente a su mujer, también le miente a la autoridad a donde él va, ¿cierto? Bien, correcto, eh, también vemos que Abraham toma una decisión y la decisión es ética de decir, tomo a otra mujer que no es mi esposa para tener un hijo, ¿cierto? Si bien es cierto, Sara estaba muy ansiosa de tener un hijo, pero el que toma la decisión es él. El que echa a la sierva de la casa en su toma de decisiones fue Abraham. El que echa al hijo, al primer hijo, que es Ismael, lo echa de la casa, es Abraham. Y uno dice, oh, hermano, pero usted va, ¿sabes cuántas cosas hay en ética de Abraham? Cerca de 20 o más cosas. Tú estudias la vida de Isaac y te vas a encontrar casi con lo mismo. Hay cosas que van. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el mundo oriental, en el mundo, digamos, acuérdense que todavía el pueblo de Israel no había nacido, había una sumisión de la mujer al hombre. Entonces la mujer simplemente agachaba la cabeza. Podía decir algunas cosas, pero la responsabilidad estaba en el hombre. Más tarde esto, ¿cierto? Que es establecido en la escritura de una forma clara, de una forma, digamos, no es que antes no estaba claro, sino que simplemente es el hecho de que ahora estaba bajo ciertos parámetros ya bíblicos que uno podría ver y luego esto uno lo nota también en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que la mujer de por sí sea más ética que el hombre, estamos de acuerdo en eso. El tema es que en un matrimonio se espera que el varón tome las decisiones y en esa toma de decisiones sea un hombre cuerdo, santo, delante del Señor. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas de repente que un esposo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Bien, Ananías y Zafira se ponen de acuerdo ambos para decir que no que la propiedad se había vendido en tanto y por lo tanto, entonces eso dijeron. Y aquí hubo un acuerdo matrimonial. ¿Me explico? Entonces, este es el punto, hermanos queridos, de lo fundamental. Cuando no se entiende que el matrimonio en sí es un matrimonio que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con Abraham y con Sara? ¿Qué pasó con Isaac y su esposa? ¿Y qué pasó con Jacob y con su esposa? Exactamente lo mismo. Toma de decisiones. Y ahí es donde uno dice, entonces, qué importante es entender esto de por qué tratar el tema éticamente. Ahora, dentro de esto, uno dice, hermano, pero acá uno dice, nos metemos en este tema, claro que hay que meterse, porque las iglesias hoy día están recibiendo un impacto distinto. ¿Por qué? Porque hoy día se habla de feminismo, ¿o no? Como en Chile, como acá, el feminismo es tremendo. Y en las iglesias chilenas exactamente lo mismo. Y uno lo nota por la forma en que el hombre, tú te das cuenta, no es cabeza del hogar. Y no hablo de un mandamás, no estoy hablando del que golpea la mesa, no estoy hablando de ese tipo de liderazgo, estoy hablando de aquel liderazgo que es bíblico y es santo y es sano delante del Señor. Entonces, nos encontramos, ¿para qué está el matrimonio? Cuáles son las dos cosas que Dios espera, de las muchas que podría esperar, pero ¿cuál es la finalidad? Primero es que Dios dice, muéstrenme en su matrimonio.
muéstrenme quién soy en su matrimonio. Entonces, aquí es donde uno tiene que llegar a entender. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene un marido y le dice algo a la esposa y la esposa éticamente le dice, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Y el esposo dice, no, pero es que hay que hacerlo porque resulta que si no, esto no va a pasar. Y viene la esposa y te dice, ¿sabes qué? Esto moralmente no funciona así. Éticamente no es así. Sería triste para un varón, para un hombre, para un jefe de hogar cristiano, que la mujer le diga, ¿sabes qué? Esto no es ético. Porque debería ser totalmente al revés, porque fue el hombre, fue el primer creado a imagen de Dios fue el hombre, ¿o no? Y después viene la mujer creada también, pero ya bajo otra forma. Entonces, nos vamos a encontrar con esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la segunda cosa importante era la prolongación de la especie humana, es decir, Dios quería que hubiera una procreación, que, como dice Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, Dios crea al hombre, Dios bendice al hombre y Dios le ordena al hombre que tiene que eh, fructificarse, o sea, que tiene que procrear. Ahora, uno dice, ahora, esto de procrear, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el fin de que hubiera más gente en la tierra? A ver, hermano Roberto, quiero escucharlo a usted. ¿Cuál- ¿Para qué Dios quería que hubiera más gente en la tierra? Que la imagen del Señor fuera multiplicada. Que la imagen del Señor, bien, entonces, ¿qué es lo que buscaba Dios? En el sentido de lo que estamos conversando. ¿Sí? Sí, o sea, De hecho, que, que éticamente lo representaran bien, pues, que mostraran sus atributos a través de cómo vivían, eso ¿ya? traía honra al Señor. Ahora, ¿desde cuándo que empieza lo ético y lo moral en la creación humana? ¿Desde cuándo se empieza a catalogar de algo no ético o algo inmoral? Después de la ley, ¿Ya? Quizás podríamos colocarlo ahí, se establecieron los parámetros, ¿sí? Pero ya antes, ¿cierto? Podemos ver eso. en el Podemos Génesis, ver o el sea, en el hecho, inicio sí. ¿ya? Del pecado, ¿cierto? El pecado se inicia con algo. Y en ese árbol que habla la escritura, se habla del bien y del mal. O sea, ya estaba algo ahí que iba a... Dios esperaba obediencia donde no la hubo. Ahora, el hombre de ahí en adelante intenta ser ético e intenta ser moral. ¿Me explico? No es que el hombre fue éticamente santo, éticamente moral, todo lo que ustedes quieran, pero hubo un momento donde esto se quebró y el hombre intenta ser ético e intenta ser moral. ¿Me estoy explicando con esto? ¿Por qué? Porque ya el hombre no es ético ni moral de base, porque eso ya se perdió, esa imagen se corrompió. Todo cristiano, por muy cristiano que sea, va a estar en la lucha algunas veces en su vida o muchas veces en su vida, depende cómo esté su relación con el Señor, entre la espada y la pared de lo que es ético y lo que no es ético, entre lo moral y lo que no es moral. Entonces, ¿para qué Dios quería que la gente, porque esto de fructificarse y multiplicarse, esto fue dicho, ¿cierto? En un momento cuando empieza la creación. Por lo tanto, Dios esperaba que su gloria fuera llevada por toda la tierra. Ahora, ¿qué se espera? ¿Qué se espera entonces de los renacidos? ¿Qué se espera, por ejemplo, Álvaro? Álvaro tiene casado como, ¿cuántos años ya, Álvaro? ¿Un año y algo? ¿Dos Eh, años y algo? Vamos a cumplir 3 años. Ya, 2 años y algo, claro, casi Ujú. 3 años. Bien, ¿qué significa eso? O sea, uno se pregunta, Álvaro se casa, sí, porque amaba a su esposa o a su novia, como queramos llamarle. Ese es el tema de él, es su corazón. Pero para Dios era que el matrimonio de Álvaro refleje su gloria. Y si llegan algún día a tener hijos, si Dios lo permite, entonces
ellos deben esperar que esos hijos también puedan glorificar al Señor, pero no lo van a poder hacer si no tienen hijos, padres que estén caminando junto con el Señor. Ese es el punto muy importante. Entonces, por eso que esto de procrear no es solamente de traer hijos al mundo, porque no es un tema de egoísmo, no sé si me estoy explicando, no es un tema de, ya yo me caso porque quiero tener hijos. Porque si con mis hijos yo cumplo, quedo completo con mi felicidad. Bueno, eso sería como una parte muy egoísta. ¿Es una realidad? Claro que sí. Aquí tenemos el ejemplo de Esteban que está con su bebé. ¿Por qué? Porque la ama, ¿cierto? Pero si él llega a amar más a su hija que a Dios, entonces hay algo que no está bien, que no va a estar bien. Entonces, ¿por qué? Porque ya la gloria no es para Dios, sino la gloria es para su hija. ¿Se entiende? Y el gozo que él tiene ya no está gozándose en su Señor, se está gozando en su hija. Entonces cambia el objeto de adoración y de gozo. Por eso que Dios establece el matrimonio desde el principio de una forma muy clara. Y en eso es donde los matrimonios cristianos eh, y por la experiencia que uno tiene, por los encuentros matrimoniales que te invitan, uno se da cuenta de repente, hermanos, que hay matrimonios cristianos que desconocen la escritura y desconocen por qué se casaron. Se casaron porque se amaban pensando que ese era el fin último. Ese no es el fin último. El fin último es glorificar a Dios. El fin último es glorificar, dar gloria al Señor. El fin último es que si Dios nos permite estar casados y tenemos hijos, entonces ellos han de poder ir caminando junto con el Señor. ¿Por qué? Porque era muy importante. Por eso es que para el judío no tener hijos, o para una mujer judía no tener hijos, era como una maldición. Pero tenerlos era para un judío como el cumplimiento de las promesas divinas. Y aquí me hice un par de preguntas que, ay, 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 como les digo, muchas preguntas interesantes. Surge el tema ético de la fertilización in vitro. ¿Es ético esto de la fertilización en in vitro? ¿Es ético esto de los vientres subrogados? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de los vientres subrogados? ¿Sí? ¿Es cuando la gente alquila los vientres o de otras personas y después van, siguen todo el proceso y al final esta persona tiene el bebé y ese bebé ya no es de esa mujer, sino que es de este matrimonio que eh, o alquiló, arrendó, pagó, etcétera, para que ese bebé fuera de ellos. ¿Es ético? ¿Las adopciones eh, ilegales son éticas? Entonces estos son temas, porque uno puede decir, eh, fertilización in vitro. eh, ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa si en nuestra iglesia viene alguien y me dice, oye, pastor, o le dice a usted, oye, no, ¿y qué? Soy con mi esposa no podemos tener hijos, pero estamos pensando en la fertilización in vitro. Ah, bien, pero están pensando con esto en el óvulo y espermio de ustedes. Eh, sí, sí, no, no, porque no nos ha resultado con lo nuestro, así que estamos pensando en que tiene que ser el espermio de otra persona para que con mi óvulo, diga la esposa, esto funcione. ¿Es ético? ¿Es moral? Si alguien viene a ti con una pregunta así, ah, ¿es ético si alguien viene a ti y te dice, hermano, ¿sabes qué? Con mi esposa no podemos tener hijos, pero estamos pensando en conocer una señora, una jovencita que estaría dispuesta a ella tener su bebé, pero nosotros se lo compramos. Y uno esto lo puede decir del púlpito, como diciendo, esto está todo mal. Pero, o sea, no se trata de tirarlo del púlpito, se trata de cuál es la conciencia que tenemos de iglesia acerca de esto. No sé si me explico. Es un tema que, ¿cómo se lleva a la mesa de la iglesia temas como este? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que a veces
por temor, por miedo de tocar el tema, hacen cosas escondidas. Y después uno se entera, no, si en realidad este no era mi hijo, si yo lo compraba. ¿Saben, hermano? Hay mucho tabú en estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos considerado muchas veces como jueces del tema. Ahora, fue ético que la esposa, la primera esposa de Jacob, ustedes saben que Jacob tuvo dos esposas, ¿cierto? Dos hermanas, y más encima eran dos hermanas. Dos hermanas y dos concubinas, eso se nos dice. Y Jacob tuvo hijos de las cuatro. O sea, eran hermanos y a la vez eran sobrinos, eran primos, ¿o no? Técnicamente. Y uno dice, ay, ¿cómo es la cosa? ¿Eran hermanos, eran primos? Eh, ¿Qué pasa con esto del incesto? Eh, ¿Fue ético que que Raquel le diera la concubina o que la Lea le diera la concubina a Jacob para que tuviera más hijos? Ahora, esas cosas pueden salir porque nosotros nos hemos armado de repente de un pensamiento de repente muy santurrón de lo que significa la vida real del cristianismo. Ahora, esto ocurrió, esto fue real, ¿o no? Y uno dice, sí, lo que pasa es que esto ahora ya no se da de esa manera. Y estamos de acuerdo con eso, y gracias a Dios. Pero siempre estas preguntas van a estar ahí. Y no solamente, yo puse solamente tres preguntas: fertilización in vitro, vientre subrogado, adopción, etcétera. Ahora, ¿por qué? Porque esto nos lleva al punto de la dignidad del matrimonio. ¿Cuál es la dignidad del matrimonio? O sea, la dignidad del matrimonio pasa por tener hijos o no. Yo te pregunto a ti, si tú no, si alguien que tú conoces, qué sé yo, no tiene hijos, ese matrimonio está incompleto. Creo que no, porque la dignidad no está en tener hijos, sino en glorificar a Dios, sea con hijo o sin hijo. ¿Ya? Ahora, uno dice, pero hermano, hay niños que están sin padre y necesitan un hogar. Genial, existen. Y hay gente que adopta, hay gente que toma hijos, le ha pasado a familiares que a veces los padres han fallecido o algo ocurrió y de repente un tío o una tía tiene que hacerse cargo y los prohija. Como hizo la hija del faraón con Moisés, la palabra prohijar. Entonces, acá es donde nosotros como que tenemos que colocar el matrimonio, y no importa si uno está casado o no, el punto tiene que ver con lo que dice la Escritura. Y la Escritura llama a la santidad. Y por eso es que se habla en Hebreos 13 que el matrimonio es honroso, ¿cierto? Y también a la vez se nos muestra que esta dignidad del matrimonio que tiene que ver con la santidad del Señor se ve también golpeada por la gravedad de los pecados que hay en contra del matrimonio. Y cuando uno empieza a analizar en Levítico 18:24 dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y presenta muchas distintas inmoralidades sexuales, ¿cierto? Que obviamente a Dios no le podían placer porque él había tenido otra forma. Hoy día se habla mucho del diseño de la familia. Entonces Dios había diseñado a la familia, el matrimonio, de una manera determinada. Ahora, gracias al Señor, que hay muchos cristianos que han entendido esto.
Y le han dado esa también, el hecho de volver a colocar a Dios en el lugar que le corresponde dentro del matrimonio. O sea, ¿por qué me estoy casando? Primero que nada. O sea, ¿para qué me estoy casando? Y acá vienen las preguntas que tienen que darse. Y obviamente que ya hemos respondido lo que tiene que ver con Dios. Pero ya cuando hablamos de santidad en el matrimonio, ya no solamente estamos hablando únicamente con Dios, estamos hablando de Dios y la esposa y el esposo. O sea, ya es un tema más donde ya sí o sí está Dios involucrado, a diferencia del mundo donde no involucran a Dios. Ahora, yo le pregunto, entonces, ¿es mejor quedarse soltero o casado? ¿Qué es mejor? A ver, Ninguna de Felipe, las dos. ¿ninguna de las dos? A ver, Felipe, ¿qué El, ap- piensas tú? el apóstol Pablo habla de eso, Sí, el apóstol Pablo toma, hablando acerca del don, eh, ya, bien, el tema de que ser soltero sería servir al habría que tener Señor. el don, ya, de no pensar, de no sentir nada, así Claro, como una cuestión nada, ya nada, como, ya, claro, bien, pero si no al matrimonio. claro. Bien, entonces, ¿es mejor estar soltero que casado? Acá están todos casados, ¿cierto? ¿O no? ¿No todos están casados? ¿Sí? Ah, ya. Bien, o sea, ya no hay vuelta que darle. Ya estamos en la línea, ¿cierto? Bien, yo también. Bien. Eh, yo sé que todos, no todos, o probablemente no sé si todos están involucrados en un ministerio, en la obra del Señor. Pero claro, Pablo habla desde su cosmovisión, ¿cierto? Y eh, ahora nosotros ni siquiera sabemos el estatus de Pablo, sabemos que por el hecho de tener voz y voto dentro del Sanedrín, tendría que haber sido viudo. Eso es lo de que más certeza tenemos, digamos, por un tema más legal, ¿verdad? Pero él también habla de esto, ¿no? Habla de que, bueno, hay otros que no tenemos derecho, dice, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿cierto? Hablando de Pedro. Entonces, uno dice, eh, una vez me pregunté esto y le preguntaba, bueno, eh, si Jesús hubiese sido padre, habría sido un buen padre, ¿cierto? ¿O no? Habría sido un excelente padre. Pero no estaba dentro del plan de Dios que él tomara mujer. Y no hablamos de pecado, sino simplemente que no era parte de lo que tenía como ministerio, como misión. Entonces, acá es donde nos encontramos con que estar casados o estar solteros, obviamente que tiene que ver con algo que también tiene que ver con la dignidad. O sea, no podemos decir que un casado eh, es menos santo que un soltero. Lo que sí podemos decir que un casado está un poco menos disponible que un soltero. ¿Se entiende? Hablo de la obra del Señor. Eh, Hay hoy día un soltero, por ejemplo, tenemos un amigo hace poco, se fue a Bariloche, soltero, agarró su moto y se fue para servir al Señor allá en Bariloche. Y puede volver cuando quiera a Córdoba. Bueno, eso quizás no lo podría hacer un casado que tiene un par de hijos, ¿cierto? Y decir, ya nos vamos nomás de Valdivia, me voy nomás ya a Santiago. Y agarro mi moto y me voy. No, probablemente la esposa diría, che, pero pensaste bien, ¿qué vamos a hacer? No, no, yo, vamos nomás. Bueno, a eso se trata. La dignidad del matrimonio pasa por entender la santidad y la gravedad que tiene los pecados que hay de por medio. Entonces, ser soltero es una bendición, ser casado es una bendición. Pablo coloca parámetros muy claros, muy claros.
Pero quiero seguir con esto porque quiero llegar a algunas preguntas más que quiero consultar con ustedes. Los deberes conyugales, se habla ahí del amor mutuo, obviamente que sí, claro que sí. Y el Nuevo Testamento nos coloca el parámetro muy claro que como Cristo amó a su iglesia, es la manera en que un hombre debe amar a su esposa. Ese es el parámetro. Por eso cuando ustedes ven el matrimonio desde el Antiguo Testamento en adelante, van a encontrar los mismos parámetros. Dar gloria al Señor, que tanto esposo como esposa caminen delante del Señor, que sus hijos caminen delante del Señor. Y el Nuevo Testamento nos habla de Cristo y la iglesia, hablando también del matrimonio. Entonces, hay un hilo que va a estar desde el Antiguo Testamento en adelante. Se habla que hay que tratar a la mujer con sabiduría, con honor, con respeto, como por heredas de la gracia, ¿cierto? Sin asperezas. Se habla de la mujer que tiene que estar sumisa en subordinación también, en conducta, gesto, vestido, respeto, amabilidad, paciencia, e incluso aquellas que no tienen esposos creyentes para que por su conducta también puedan dar testimonio de quién es el Señor. Entonces, hay unas preguntas ahí no al final, sino que entre medio del punto este de los deberes conyugales, en el punto uno vas a encontrarlo, en el punto dos vas a encontrar dos preguntas importantes, un par de preguntas importantes que tienen que ver con cómo se tiene que examinar el marido, cómo que se tiene que examinar la mujer. Eh, Todo esto pensando en lo que viene en el punto siguiente, que tiene que ver eso de darse mutuamente y tiene que ver con la parte sexual, el hecho de el darse mutuo. 1 Corintios 7, 3 al 5 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de la parte sexual. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, lo que no significa estar obligando, ¿cierto? Pero sí tiene potestad. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y obviamente que este está hablando de lo que significa la infidelidad, ¿cierto? El hecho de no cuidar el matrimonio. Por eso es muy importante este tema de los deberes conyugales, porque ¿cómo un matrimonio puede dejar de ser santo? Digamos, lo más terrible sería la infidelidad. Y digamos, es el punto más fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente se es infiel a una persona física, hablando de mi esposa, en este caso como varón, sino que también ahora incurro en una infidelidad mayor, y que es a Dios y su palabra. ¿Se explica? ¿Me explico? El que es infiel no solamente es infiel a una mujer, hablando del hombre, sino que es infiel a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque ha dejado de lado la palabra de Dios, porque simplemente ha desechado la palabra de Dios y establece su propio rango. Entonces, ¿cuáles son los rangos? Siempre va a haber cosas. Por eso las preguntas que se hacen son importantes. En cuanto al marido, ¿por qué se siente su mujer irritable, hosca, depresiva? ¿No le faltará el interés, la caricia, la gratitud, la ayuda, el don de sorpresa de su marido? ¿La mujer, por qué prefiere él marcharse con sus amigos? ¿No le faltará la comprensión, el interés por sus problemas, el detalle del plato que a él le gusta, el apoyo, el silencio de su mujer, etcétera? Va a haber siempre, cuando hay infidelidad, hermano, siempre va a haber una excusa. Y siempre va a haber una razón. Algunos dicen, bueno, pero es muy justificado. Bueno, ahí está lo que dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, cada uno cumpla su rol, cumpla su deber conyugal. Eso tienen que conversarlo. Pero no se pueden negar, verso 5. No, no, no se nieguen el uno al otro. Y si lo hacen, que sea por un tiempo. O sea, hablando de, coloca tiempo el apóstol Pablo, aconseja todo esto. Y dice para qué, para que se ocupen de la oración. No es como, vienen en los actuales pololeos, no sé cómo es en Chile, pero acá es como, ¿sabes qué? En realidad no, en el pololeo no nos estamos viendo bien porque, ¿por qué no nos damos un tiempo? ¿Han escuchado no, ¿por qué no nos damos un tiempo? Ah, ya. ¿Y tiempo para qué? No, para repensar, para ver si esto realmente es lo que
qué hay que hacer y todo lo demás. Entonces viene esa famosa expresión démonos un tiempo. Si están como pololo, está todo bien, o sea, todavía no hay un compromiso real y formal, pero dentro del matrimonio, darse el tiempo tiene que ser un tiempo determinado y dice que hay un gran peligro a la vuelta. El gran peligro es que puede venir la tentación y esto, dice allá, va a ser una tentación demoníaca. Ahora, miren la diferencia, miren el contraste que hay. Dios pidiendo santidad y el diablo pidiendo qué cosa. ¿Qué es lo contrario a la santidad? Pecado. Pecado, falta. Estos son los extremos. Por eso que la gente no entiende. Hermano, hay gente que ni entiende por qué se casó. Y hay gente que ni entiende por qué se va a casar. Algunos se casan porque están tan aburridos en sus casas, tan cansados de sus padres, que lo único que anhelan es casarse e irse de la casa. Y después vemos los desastres. Por eso, yo les pido cuando tómense el tiempo de leer el material, de ver los versículos que hay ahí, porque son importantes. Esto de los contrastes, Dios buscando su gloria en el matrimonio, un matrimonio con Él, no sin problemas. Esto yo quiero aclarar. No sin problemas. Sería una falta mía decirle, hermano, usted se casa en Cristo y nunca va a tener problemas en el matrimonio. Creo que los que estamos aquí casados podemos dar testimonio de que esto no es verdad, ¿cierto? Hay problemas. Hay dificultades. Por A o por B viene algún roce, alguna fricción, algún desacuerdo. Es totalmente normal. El punto es que eso tiene una palabra más larga, que se llama arrepentimiento. Y uno puede ir al Señor y cambiar el hombre, su carácter, su forma de ser, su forma de actuar, si el tipo es muy impulsivo, si el tipo es muy arrogante, si el tipo es como, no, aquí se hace lo que yo quiero y porque esto dice la escritura y vos te sometés, y, o la mujer que dice, "Ya me tiene hasta aquí y todo lo demás". Todo esto es comunión con el Señor y la escritura. Entonces, el contraste es santidad, pecado. Así de simple. El contraste es gloria. Dios quiere tomar la gloria que le corresponde en un matrimonio y por otro lado Satanás quiere recuperar a ese matrimonio separándolo. Por eso que Pablo dice, no, no le den lugar, no, que no nos tiente, no nos tiente. La mujer puede caer en infidelidad como el hombre. Aquí no hay un asunto de, el hombre es más infiel que la mujer. Podemos hacer una estadística, buscar estadísticas según el país. Lo podemos quizás algún día hacer si alguien lo quiere hacer. Pero vamos a encontrar que hay infidelidad en ambos. Hombres y mujeres son infieles. Porque hay algo que no está satisfecho. Y no hablo solamente de la parte sexual. La parte sexual es una parte de darse mutuamente. Y esto no aparece de la noche a la mañana, sino que es algo que se va dando con el tiempo. Aquellos que son padres se les pide que tengan una paternidad responsable. Se nos pide que tengamos una paternidad responsable, después lo vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Pero acá es donde los cónyuges deben pensar y deben decidir también, vamos a tener hijos y en una forma reflexiva, vamos a tener hijos y, y obviamente que es natural que un matrimonio quiera tener hijos. O sea, no es que sea algo descabellado, es normal. Solamente viene la gran pregunta, ¿dónde está la voluntad en medio de todo eso? ¿Sí? Y vienen preguntas sobre la paternidad responsable. Eh, ¿El cristiano tiene que controlar todo esto?
Eh, el tema de los anticonceptivos, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? Y ustedes se van a encontrar con cosas que no aparecen en la Escritura. Eh, y uno dice, ¿y qué pasa si viene una hermana con su esposa a tomar consejería, eh, a hablar con nosotros, dicen ustedes los líderes, y tocan estos temas? ¿Qué le decimos? La Iglesia Católica prohibía los anticonceptivos, pero las católicas igual usaban anticonceptivos. ¿Es ético? ¿Es inmoral? Ahora, no hay motivo para prohibir los anticonceptivos como algo pecaminoso, pero sí aquellos que son métodos abortivos, que son totalmente lo contrario. Y hoy tenemos métodos abortivos. Y ya nos metemos en otro tema que después, esto del aborto lo quiero tratar al final. Pero acá hay 5 cosas que van a atentar en contra del matrimonio y que rayan lo ético y lo moral. Lo primero es el hecho de tener relaciones previas al matrimonio, ¿sí? Eh, si no hay una conciencia de santidad de Dios, no es un tema que nos va a preocupar. Se va a caer en esto, ¿sí? Obviamente que no es algo que Dios quisiera, porque ya atenta en contra de la... Se cayó el profe. Se cayó el profe, ¿qué hacemos? Yo creo que estaba bien el tema de los anticonceptivos. ¿O no? Bien para meditar. Investigar el tipo de anticonceptivo. Eh, no sé por qué se perdió la imagen. ¿Me escuchan ahí? Sí, quedó en el tema de los anticonceptivos, Ya, si mal no ya. recuerdo. Ahora, entonces, si uno se pone a pensar esto de ¿es bueno, es malo, se usa hoy día? Y sí, hay cristianas que usan anticonceptivos, hablándolo obviamente con su marido, qué sé yo, justamente porque para no incurrir ahora en tener 4, 5, 6, 8 hijos, etcétera. El tema pasa por los métodos abortivos, que ya es otro tema donde se raya todo esto. Ahora hay cristianos que usan lo natural, hay hombres que no usan, la esposa no usa ninguna cosa, y hay otros métodos que usan como para no usar pastillas, qué sé yo, y no quedar embarazada. Ahora, esto pasa una vez más porque a veces desconocemos y queremos ver qué es lo que dice la Biblia. Y ahí hay un tema, hermana, importante. Cuando la Biblia calla algo, el tema es que tú y yo, sin querer, nos podemos convertir en un referente. El hermano Esteban, problema, hermano, con los métodos abortivos. Y con mucha salida de espalda, obviamente que sí, porque ya estamos hablando de una cosa muy seria, ¿se entiende? Ahora, acá es donde, si la Biblia calla, hermano, necesitamos la multitud de consejeros. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque si no, tú te vas a transformar en un referente, tú vas a decidir si es bueno o es malo. Y esto ha pasado con temas en la iglesia donde no se ha tratado de fondo el tema, sino que dice, bueno, si la Biblia no lo dice, entonces no. Está bien. Si la Biblia no lo dice, entonces no. Pero resulta que hoy día hacemos cosas que la Biblia no dice y lo hacemos como si la Biblia lo dijera. Y en eso es donde el hombre, el cristiano, tiene que cuidarse.
Después hablamos de los atentados que hay, relaciones prematrimoniales, claro que sí. Eh, ahora, hay un tema aquí interesante. Quiero llevarles simplemente a Génesis 24:67. ¿Alguien lo quiere leer? Génesis 24:67. Porque aquí es donde nos metemos en tema, ¿es cultural? No, no es cultural, ¿es bíblico? ¿Cómo lo hacemos? Eh, Desconozco cómo Esteban cortejó a su novia, a lo que digamos es su esposa hoy día. O tampoco sé si fue la esposa que lo miró, le hizo ojito y Esteban cayó en las redes de su esposa. No sé cómo fue, ¿sí? Pero miren lo que dice Génesis 24. Eso dije, ¿no? Génesis 24:67. ¿Qué dice? A ver, alguien que me lo lea. 67. ¿Sí? Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bien. Había muerto la mamá de Isaac. Había todo un tema que había que buscar una esposa para él, una pariente. Se ve que no se habían visto. Y lo primero que hace, según el texto, es que él ¿puede ir leyendo de a poco el texto, hermano? ¿Qué es lo que primero hace? Lo primero que hace es traerla a la tienda de su madre Sara. Ya. Lo primero que hace es traerla a la tienda. La segunda cosa, Toma a Rebeca por mujer. la toma por mujer. Y la tercera cosa, Dice que la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ya. O sea, sería la tercera, la amó. O sea, la pregunta es, ¿esto es cultural? ¿Es bíblico? Ahora, yo voy a colocar en palabras de Esteban lo que no sé si es así, pero si Esteban me dice que no es así, está bien. Yo creo que antes de que él tomara a su esposa por mujer, yo creo que Esteban la amó. La amó, la tomó por mujer y después se la llevó a una casa, a un departamento, no sé a dónde. ¿Fue así o no, Esteban? Sí, pero se la llevé a mi mamá. Ah, bien. Tres cosas. Pero el mundo occidental lo hace al revés, ¿o no? Primero amamos y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después? La tomamos por mujer y después empezamos a vivir juntos. Pero acá hay otra forma. Y uno dice, ¿cuál es mejor? Y uno dice, no, es que sabe lo que pasa, hermano, que los orientales no saben del amor. Ellos no tienen ni idea de matrimonio. Y es en serio que no tienen idea de matrimonio porque parece que Dios eh, realmente guió todo el proceso de Isaac con su esposa, ¿o no? ¿O fue algo que era como, salió así como, bueno, veamos lo que sale? ¿No venía una promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todo lo demás? David y después Jesús. Ahí tiene una forma bíblica. Ahora, si queremos ser bíblicos, bíblicos, ¿no debería ser esa la forma? Si queremos, digamos, ser totalmente bíblicos, diríamos, sí, hermano, pero es que eso no se da aquí, pues nuestra forma es otra. Y claro que es otra, porque nosotros pondríamos primero el amor. Y lo que pasa que nosotros, en lo actual, en lo moderno, nosotros enfatizamos mucho el idilio antes del matrimonio. Y lo que hace esta sociedad es que facilita los idilios prematrimoniales. Muchísimo. Por eso que tú vas a encontrar que hay, eh,
un montón hoy día, en el mundo vas a encontrar que hay muchísima gente conviviendo, como nunca antes en la historia. Hoy ya no es cosa. Yo salí de Chile, hermanos, hace más de 20 años. Hace más de 20 años atrás, en Chile había temas que no se trataban, ni en la iglesia, ni en el mundo. Yo salí de Chile cuando todavía había leyes que no se habían promulgado, que atentaban contra el matrimonio. Porque la forma que la sociedad comenzó a tratar el tema del amor cautivó también a la iglesia. Y lo que hoy día se habla de amor no es una cosa permanente. Ahora fíjate, vuelve, mira el texto de nuevo, lo que leyó mi hermano Roberto. La trajo, la tomó, la amó. ¿Ustedes ven en alguna parte que Isaac no quería nada más con su mujer? ¿Cuánto duró ese matrimonio? ¿No duró toda la vida hasta que uno de ellos murió? ¿No fue lo mismo con Abraham? ¿No fue lo mismo con Jacob? ¿Por qué? Porque ellos tenían claro acá, aunque había cosas que no concordaban con Dios, pero su matrimonio lo tenían muy claro y sabían que esto era como Dios lo había planificado para sus vidas. Por eso que para ellos tú no ves a ellos divorciándose. ¿Desde cuándo que tú ves en la Biblia que empieza el tema del divorcio? A ver, dame una respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Eh? Desde el tiempo de la ley, cuando Moisés le Eh, consultan a Moisés. exactamente, porque había una ley. Entonces la ley, ¿qué es lo que hizo? La ley fue la que limitaba ¿cómo se llama? El matrimonio. Ahora ya no era no era, se entiende, la ley mal usada, porque la ley en sí era perfecta, pero se utilizó tan mal que ya no era para la gloria de Dios el matrimonio, era simplemente para uno. En Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y la palabra que usa ahí Jesús es porneia, que significa, porneia, tiene que ver con toda la parte de la parte, digamos, inmoral, ¿cierto? Por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y si se casa con la repudiada, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo no tenía problema. El tema no pasaba por el adulterio, pasaba por la fornicación. No usa la palabra adulterio, usa la palabra fornicación, el Señor. Entonces, cuando uno empieza a tratar este tema, ustedes van a encontrar en la Escritura todo esto. Oye, pero ¿qué pasó con que, no, es que el hombre podía darle carta de divorcio? ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Saben qué? La historia te dice que los judíos llegaron al punto de que si, supongamos que el hermano Richard fuera judío, un ejemplo nomás, y no le gustaba la comida de su esposa, él podía darle una carta de divorcio. Fue tan al extremo. Por eso que la Biblia establece que la carta de divorcio fue dada por la dureza del corazón del hombre, no por voluntad de Dios. Fue la voluntad permisiva de Dios, pero no su absoluta voluntad. El hombre ya se fue tan
El judío se fue tan al extremo que por cada cosa que hacía la mujer a sus ojos mal, él podía dar carta de divorcio, pero la mujer no podía, no tenía el mismo derecho. El divorcio es otro atentado contra un matrimonio. Y la razón es muy lógica. Si esta pareja está casada, esta pareja se separa, obviamente no existe intimidad, obviamente ya no hay una gloria de Dios compartida, no hay un buscar a Dios de la misma manera, ya ahora cada uno anda por su lado. Es decir, ya la gloria de Dios no existe. Peor, los hijos quedan a un lado, quedan al otro lado, o simplemente ya no se sabe más qué pasó con los hijos. Aquellos que tenían que haber sido la herencia santa de Dios, ahora ya no lo son más. Por eso que Pablo habla de esto. Y Jesús habla de esto, y los discípulos, apóstoles hablan de esto. Se habla de este famoso no os unáis en yugo desigual. ¿Se acuerdan de esto con los no creyentes? Y se habla cuando una persona dice, hermano, sabes que estoy enamorado de un inconverso, pero pucha, podría ser que se convirtiera si yo oro. Y hermano, es tan difícil esto. Es tan difícil, pero hay que ser honesto con la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo explícitamente, tomando este texto en cuanto a la unión conyugal, pero el término que usa griego es heterosiguntes. Heterosiguntes. ¿Qué significa eso? Es el término para hablar justamente de no mezclarse. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes importantes. Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. El Levítico 19:19 habla y lo amplía. Levítico 19:19, para que lo recuerden, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. O sea, la palabra heterosiguntes que usa el apóstol Pablo es muy interesante. Es muy interesante. Ahora, es verdad que ha habido matrimonios que por la misericordia de Dios se han casado, uno sí creyente, otro no, y al final, por la gracia de Dios, uno se convirtió en la persona, pero esto no ha ocurrido en todos los casos. Y esta no es una lotería, porque ya un creyente sabe que entra en disputa con Dios por su gloria y por la santidad que Dios se merece. Hay otras cosas que son ya éticamente muy fuertes y son algunos impedimentos que hay para el matrimonio, ¿cierto? La condición de las personas, por ejemplo, si no tienen uso normal de razón o no tienen la edad que la ley exige, porque eh, no pueden, digamos, tener todo para el acto matrimonial, porque son parientes muy cercanos. Y esto ya se sabe por la medicina, que casarse con gente consanguínea puede traer consecuencias a los hijos, o simplemente porque uno de los dos ya está casado. Ahora, ¿por qué a veces ha existido esto de anular los matrimonios? Oh, hermano, esto es muy fuerte. En Chile no existía el divorcio en mi tiempo, pero existía la famosa nulidad. ¿Qué significaba eso? Significaba que la gente tenía que mentir.
Es decir, mi hermano Hernán estaba casado y como no existía una ley de divorcio explícita, entonces apelaban a la nulidad matrimonial, así se llama. Entonces, ¿qué tenía que hacer Hernán o la esposa? Tenían que ir al registro civil y decir que la dirección de alguno de ellos o de los testigos no era así, no fue así. Entonces, eso anulaba el matrimonio. Y ahí es donde la gente no entendió, hermanos queridos, que anular un matrimonio no era anular, no era anular lo que Dios quería. ¿Saben qué está pasando hoy día en el mundo evangélico? Hoy se están dando los divorcios dentro del mundo evangélico. Y no te estoy hablando de gente de otras denominaciones, no te estoy hablando de gente que no conoce la Biblia, te estoy hablando de gente que conoce la Biblia. No es por tema de infidelidad, no es por tema de adulterio, es simplemente porque ya entró esto de ¿por qué no? Y simplemente optan por el divorcio. Hay gente que se casa por ignorancia, engañada, por coacción, por miedo, incluso amenazados, unos llegan a casarse. Y obviamente esto es un gran, gran impedimento. Pero el mayor de ellos, de los que ya he mencionado, el mayor de ellos es el adulterio. Porque el adulterio lo que hace es manchar lo que un día se dijo, esto va a durar para toda la vida. Ahora, ¿puede haber perdón? Pregunto. Ahora pregunto a usted, si una persona, un cristiano, adultera, hombre o mujer. Primera pregunta. ¿Tiene perdón de Dios? Sí, ¿Sí? ¿Y tiene perdón del esposo o de la esposa? sí. ¿O no? ¿Sí, no? A ver, Bueno, hermano. tiene, Sí, háblanos, Roberto. yo Oh, siempre creo que sí. Igual ajá, es un tema que va a costar demasiado. La confianza ujú, se rompió. Y esa tiene que ser la parte que me tocó una vez aconsejar a un matrimonio que hoy día, gracias a Dios, están juntos, pero hasta el día de hoy les cuesta. Y él entendió que él cometió el error y parte de asumir ese retorno era que su esposa le iba a costar volver a confiar. Y ella ha tenido prácticas intencionales, pero para poder ocultar su desconfianza, pero él las nota igual. ujú. Y- pero ella lo perdonó. Pero siempre está eso ahí. Entonces, yo creo que Sí. está dentro del tema de que uno puede perdonar, pero también el olvido es otra cosa. ¿Por qué es difícil, hermano? A ver, muy bien. Estamos de acuerdo con eso. Dios puede perdonar a aquel que se arrepiente, ¿cierto? Porque el adulterio es un pecado más. Ahora, es un pecado como muy complejo porque ya involucra a una persona que está al que la Biblia establece que es uno con uno, ¿cierto? Entonces, acá como que eso es no es lo mismo que alguien vaya al negocio y no sé, pues, se robe una Coca-Cola que alguien que tiene un adulterio. Ambos son pecados, por supuesto. Pero el uno a uno, o este uno más uno, que es el matrimonio, es más complejo. Eh, ¿Por qué es más complejo? ¿Puedo decir algo? Puto ser. ¿Por? Eh, bueno, en Proverbios 6:32 dice que más el que comete adulterio y falta de entendimiento es tonto, en realidad. Corrompe su alma el que tal hace, herida y vergüenza hallará.
Ujú. Y no me acuerdo si en Primera de Corintios eh, o en Romanos que dice que el pecado de adulterio o fornicación también es falta de entendimiento porque eh, no solamente daña a la otra persona, sino que es una herida hacia la misma carne y aunque haya perdón, eh, hay hay algo que siempre va a quedar eh, y lamentablemente se rompe la santidad. Bien, bien. Entonces nos damos cuenta de una verdad. La verdad es que Dios puede perdonar y aquí tengo la pregunta para usted. Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? De Cristo. Eso creemos, ¿cierto? Bien. Cuando yo peco contra, contra el Señor como iglesia, entonces yo estoy siendo infiel a mi Señor. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Sí? La iglesia peca, por lo tanto está pecando contra el Señor. O sea, estamos siendo infieles a nuestro propio Señor. Ahora, ¿saben por qué es difícil? Mira lo que dice Génesis 2:23. Génesis 2:23, yo sé que le hemos leído un montón de veces, porque el adulterio, hermano, la cosa sexual es una cosa, el ser una carne, una sola carne, como dice el versículo 24 de Génesis 2:24. Una sola carne, siempre hemos pensado en la parte sexual, que es correcto, pero también tiene más profundidad. Es lo que hemos hablado acerca de esto de eh, que la trajo, la tomó y la amó, ¿cierto? Tiene que ver cómo el punto es llegar a ser una sola persona. De esto se trata el matrimonio. Por eso es lo importante de la ética conyugal. Génesis 2:23. ¿Sí? Álvaro, ahí, ¿la quieres leer? ¿La tenés ahí? ¿Qué dice? A ver, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora, esto yo sé que lo hemos leído un montón de veces, pero miren la profundidad que tiene. Es lo que, cómo ve Adán a Eva, hermanos? ¿Cómo la ve? No me digan con los ojos, obviamente que sí, pero ¿cómo es la observación que hace él? que es parte Cuando de él ve, mismo. ya, bien, hay algo donde él ahora se da cuenta, esta mujer salió de mí. ¿Me explico? Le está diciendo, no es que sea yo, es ella, pero es de mí. Léelo de nuevo, Álvaro, por favor. Vamos a verlo por parte, porque este es el punto. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y Ok, carne de mi carne. hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, está hablando de algo es como cuando está el bebé dentro, cuando empieza a gestarse el bebé dentro del útero de la mujer, ¿cierto? Mm, Ahora son huesos, carne de papá y de mamá. Ahí está el bebé, sin una conciencia de que papá, mi mamá no tiene esa conciencia. Ninguno de nosotros recordamos ese momento cuando estuvimos adentro del útero de nuestra madre. Pero a esos huesos, esa sangre, esos músculos, todo era de otra persona. O sea, fue el origen de otra persona. Bien, sigue por favor. y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Fíjense lo que dice. ¿Se acuerdan que una de las tareas que tenía Adán era poner nombres a quién?
a todo. a todos los animales, ¿cierto? Ese era su rol que tenía. Y cuando llega el momento, o cuando él habla de su mujer, él dice, no, se va a llamar varona, porque del varón fue tomada. Es una profundidad tremenda que tiene este texto. Mi esposa se llama María Parece. Con María Parece somos uno en el Señor y entre nosotros. La diferencia es que Patricia físicamente no nació de mí, pero ya con el entendimiento de la Escritura sé que somos uno. Y esto, hermanos, es lo que el Señor es con la iglesia. Yo morí por la iglesia, me di por la iglesia. Él la formó. Mateo 16 en adelante en la profecía. Él formó a su iglesia. Él se dio por su iglesia. Él mandó al Espíritu Santo a su iglesia. La iglesia entonces es un organismo divino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un organismo absolutamente divino, porque Dios el Espíritu Santo habita en el creyente. ¿Es posible perdonar un adulterio? Sí, es posible. ¿Sabes por qué es posible? Porque Cristo sigue perdonando a su iglesia infiel. Y no es el esposo rencoroso, no es el novio rencoroso. Él perdonó. Y yo sé cuál es la contra, la contra. Sí, hermano, pero es que nosotros no somos Cristo. Nosotros somos humanos. Típica. Y aquí es donde el Señor nos mira y nos dice, ¿sabes qué? Mira para atrás. Mira a mi pueblo Israel. ¿Dejé de ser infiel a mi pueblo? ¿Dios dejó de ser infiel a su pueblo? ¿Dejó de ser fiel a su pueblo? No. Hasta ahora lo espera. Ya no como pueblo escogido, pero sí como hombres y mujeres que tienen la opción de creer en Cristo. Por eso Pablo dice, yo me daría con tal de que ellos crean. Entonces, nosotros hemos de repente caído en una espiral donde es cierto, esto mancha, esto duele, esto hace daño a la familia, a la iglesia, todo esto. Nadie lo discute. Pero si hay perdón, hay perdón. Y ahí está, porque después la segunda parte tiene con ética familiar, lo voy a ir en forma rápida. Están los deberes de los hijos. Ahí te vas a dar cuenta en las palabras latinas y griegas, tremendo lo que es sumisión de la autoridad paterna, refiriéndose a la ley también. Ahora esto de obedecer en todo, ¿qué significa obedecer en todo? Y obviamente que acá hay una cláusula que uno le establece, después lo ve en la escritura, como los apóstoles, ¿cierto? Eh, Se hace lo que Dios quiere que se haga, no lo que el hombre quiera. Si un padre le pide a un hijo que vaya a robar, el hijo puede decir no. Pero si el padre le dice anda y abraza a tu mamá, o habla con ella, entonces el hijo sí puede ir. Vas a encontrar distintas cosas en tu material acerca de este tema, del amor de los hijos hacia los padres. Ahora les digo, hay una máxima.
¿Ustedes creen que todos los hijos de los pastores son buenos hijos, no? ¿O todos los hijos de los ancianos son buenos hijos? Hablo de todos. ¿O todos los hijos de los líderes son buenos hijos? Ahora leemos más abajo. ¿Todos los líderes, todos los hijos de los hijos o de los creyentes son buenos hijos? Y la respuesta es no. Escucha bien, no todo buen hijo, no todo buen hijo ha tenido un buen padre. Hay hijos que son muy buenos, a pesar de que tienen un mal padre. Ahora, ¿cómo? Esto es simplemente gracia de Dios y misericordia. Ni tampoco todo mal hijo es que ha tenido un mal padre, porque hay muy buenos padres, pero han tenido muy malos hijos. Si no me crees, que no es tratar de creerme o no, te invito a que leas la lista de los reyes de Israel. Y son escasos, pero te dicen allá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se acuerdan de esta frase repetitiva? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después su hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después aparece, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Pero cómo? Si tuvo un papá que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo salió uno que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? Porque ese hijo estuvo mirando a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, hoy día nosotros, aquellos que somos padres, yo, bueno, ya tengo hijos grandes, entonces ellos toman sus propias decisiones, pero uno nunca deja de ser padre. Pero ¿saben qué? En todo esto, y no es porque esté Esteban acá, pero mientras preparaba el material lo veía y lo pensaba mucho en Esteban. Eh, y por su bebé, porque está recién nacida, ¿entiendes? Pensaba que qué tremendo esto de del impacto de esto de lo conyugal, de lo familiar, en un bebé recién nacido. O sea, qué bendición por un lado. Entonces, esto nos debe ayudar a entender lo que significan. Bueno, no tengo tiempo ahora para explicar todo esto, pero está en tu material esto de lo que dice allá Efesios capítulo 6. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo te pido que leas el material y te vas a encontrar con las palabras griegas que te van a ayudar y te van a abrir la mente. Provocar a ir o exasperar tiene que ver con irritar. Era la mala costumbre de los padres de castigar sin juicio y medida. Era de humillar, era de tildarlos de malos, de traviesos, de flojos o inútiles como si fueran siempre iguales. Era desalentar, de eso se trata el verbo provocar a ira o exasperar. El desalentar tenía que ver con el hecho de llevar a una persona a que fuera siempre acomplejada, llevar al punto de ser un acomplejado con amenazas, castigándole, humillándole, prohibiéndole cosas. De eso se trata, el no, para que no se desalienten de Colosenses 3:21. Cuando se habla de criarlos en disciplina, la palabra criar tenía que ver con el hecho de que se nutrieran en el interior. Era la frase que se usaba, no sé si se usaba en Chile o no, era que como alguien se quitaba el pan, la madre, era como que se quitara el pan de la boca con tal de que su hijo no pasara hambre. De esto se trataba el criar, de que nada faltara. Cuando habla de criarlos en disciplina, no se trataba de andar golpeándolo y de esto, se trataba de una corrección,
de esa corrección que llevaba una instrucción y que iba de la mano de la sabiduría, del amor, de la suavidad, sin dejar de ser firme, pero dándole tiempo al chico para que se autodisciplinara y fuera responsable. Cuando se habla de amonestación del Señor, ¿saben? Esta parte me llamó más la atención, porque dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra amonestación, el verbo es colocar o fijar en la mente de los hijos las verdades del Señor. De eso se trata la palabra amonestación. ¿Y sabes qué? En nuestros púlpitos, ¿qué significa amonestación? ¿Qué significa en nuestro púlpito? Cuando tú escuchas la palabra amonestar en nuestro púlpito, o no la usan nunca, Castigo. sí, una amonestación. Ahora, uno dice, ah, mira, es como un partido de fútbol. ¿Ah? La roja es para echarte. La amarilla es una amonestación. Es como decirte, ten cuidado. No está hablando de eso el texto. Amonestación del Señor era colocar o fijar. Los padres enseñaban, fijaban en la mente de sus hijos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para establecer convicciones, criterios, actitudes sólidas y totalmente bíblicas. Entonces, hermano, cambia nuestra forma de ser, porque hemos sido enseñados de una manera y le hemos dado ese énfasis. No, usted tiene que molestar a su hijo porque se está portando mal. La pregunta es, ¿esa persona tiene Biblia para enseñarle a su hijo Biblia y poner y fijar en su mente la Biblia? No, es que ya es cuento de él porque el hijo es de él. No, hermano, somos iglesia, ¿o no? Esta es familia. Entonces, el deber de los padres para con sus hijos tenían que ser de ejemplo. Ejemplo en la oración, ejemplo en la lectura, y me encanta que esté el hijo de Nanay. Hola. En la oración, en la lectura, tenían que ser ejemplo en el estudio de la palabra en la casa, en el hogar. Tenían que ayudar a sus hijos a formarse, a ser maduros, consecuentes. Tenían que darse el tiempo para esto. ¿Por qué? Porque la cosa era que durara para toda la vida. Conocí cultura europea, donde el hijo llega a los 14, 15 años y ya tienen que irse de la casa. Punto. Y así cortito, ¿no? La pregunta es si están preparados para el resto de la vida. Bueno, y el último punto tiene que ver con el aborto. La Biblia no habla abiertamente del aborto. Si nos dice quién es el autor de la vida. Y se nos dice en Salmo 139, 16, mi embrión en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Isaías 49:1, Jeremías 1:5 nos dice que había propósitos para la vida de algunos, y se habla de algunos profetas también. No hay derecho a cortar y a provocar directamente un aborto. No, no hay derecho. Y hay algunos abortos que eh, espontáneos, lamentablemente, y ustedes saben, probablemente han escuchado de esto. Mi madre tuvo un aborto espontáneo de un hijo an- que venía antes que yo. Hay fetos que se ubica lamentablemente en otra parte que no es el correcto y, y no es posible eh, su, que siga ahí creciendo por malas cirugías, por enfermedades, en fin, hay distintas cosas porque y hay preguntas que uno se hace con esto del aborto. Y, y yo sé que el mundo cristiano evangélico debería ser un ejemplo en esto, pero luchamos con esto también.
¿Qué pasa si viene un hijo enfermo, un hijo con algún síndrome? Y ahí nos encontramos con esto. Dios es el autor de la vida. Pero lamentablemente la legislación del aborto, eh, ya no en pocos países, eh, em, y las cifras que hay son altas, porque la inmoralidad es alta y porque el individualismo es alto y porque el materialismo te lo permite. Entonces, cuando uno empieza a analizar, hermanos, todo esto que hemos visto, no es fácil, no es fácil, pero sí es posible. Y, y son cosas que la iglesia va a luchar hasta que Cristo venga. Y cada vez esto se va a dar más. Pero si entendemos, vamos al eje central. El eje central está en la gloria de Dios, en la santidad de un matrimonio, con el fin de que Dios sea el centro de ese matrimonio y Dios sea el centro también de los hijos de ese matrimonio. Que si hay hijos, sean para la gloria de Dios. Que si hay hijos, sean para la santidad. Y si hay pecado, entonces, gracias a Dios que hay perdón en Él. Y ayudar a aquellos que hoy día piensan que no hay perdón por alguna falta. No con esto estoy justificando ningún pecado, absolutamente ninguno. Solamente voy al hecho de ver a Dios en el Antiguo Testamento como esposo, fue una figura como esposo de Israel, siendo fiel a la infiel, y veo en el Nuevo Testamento a Jesús siendo el novio de una iglesia que debería ser muy fiel, pero algunas veces no lo es. Y que Dios nos ayude a levantarle mirada. Por eso esto de ética conyugal y ética familiar es muy importante. El material que les pasé tiene mucho de consejería, así que aprovechenlo. Aprovechenlo en alguna clase, aprovechenlo en alguna charla, aprovechenlo en algún grupo pequeño. Es un material espectacular como consejería para ayudar a nuestros matrimonios, para ayudar a nuestros hijos. ¿Sí? Y hermanos queridos, el tiempo se pasó rapidísimo. Olvidé que tenía que hoy día, debía empezar con el tema del suicidio, así que voy a intentar recordarlo la próxima semana, cuando nos veamos, ¿sí? Les voy a enviar el material, por favor, este material que les envié, léanlo, léanlo. No me respondan las preguntas, esas preguntas son para ustedes las que están ahí en el material. Pero vean la profundidad que tienen las palabras en el original. Les van a ayudar mucho, mucho para entender mejor la escritura, ¿sí? No, eso. No sé si hay alguna consulta, alguna inquietud. ¿Estamos? Bueno, entonces cualquier cosa, como siempre les digo, eh, o alguna duda, inquietud, simplemente me la hacen saber para yo poder responderles en la medida que lo pueda hacer, ¿sí? Así que bueno, hermanos, que Dios les bendiga muchísimo, hermano Richard, un gusto verle, Álvaro, Hernán, Esteban también, Felipe, Roberto, y veo ahí un iPad, no sé quién es, pero eh, ya, Julito, ya. Ahí está. Seguramente la última empanada del 18 que le quedó ahí. se la está- muy bien, Julio. Ok, hermanos queridos. Bueno, Roberto también, así que bueno, cualquier duda, como siempre, cualquier inquietud, cuenten conmigo en lo que yo pueda, ¿cómo se llama? En lo que yo les pueda ayudar en este tiempo, ¿sí? Eh, bueno, voy a pedir a mi hermano, a Richard, por favor, hermano Richard, ¿por qué no nos hace el favor de estar orando? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este momento que tú nos das
de tener que reunirnos por este medio y también poder estudiar tu palabra. Muchas gracias te damos también porque reconocemos tu fidelidad, tu amor también para con nosotros. Te doy gracias también por nuestro pastor Juan Leighton, que también junto a su familia tú le has bendecido también, y te agradecemos también por todas las cosas que tú haces por nosotros. Muchas gracias te damos también porque creemos que todo lo que hemos aprendido tenemos que ponerlo en práctica y ayúdanos, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén.